¿Cuándo se debe parar? ¿Cuándo no se debe parar el entrenamiento, me refiero, ¿eh? Me duele un poquito el codo, me duele un poco, me duele la rodilla, no me encuentro muy bien hoy. ¿Qué hago? ¿Paro, no paro? ¿Fuerzo, no fuerzo? Para que la gente tenga más claro de qué tengo que hacer. Yo tengo dos temas. El principal es, aprovechando la época en la que estamos, qué errores se cometen cuando quiero empezar a entrenar, en este caso en septiembre. Como estoy cometiendo esos errores, eso me hace al final pues abandonar y en diciembre desapuntarme del gimnasio con una frustración. Segundo, que lo hablamos el otro día, o relacionar ejercicios con moda. Bueno, relacionar ejercicios con antimoda. ¿Qué ejercicios ahora nos parecen súper interesantes, súper buenos, pero que por algún motivo no se hacen? Después del entrenamiento, si lo haces a primera hora, que además ya hemos dicho que no lo vas a ver, pues ese café que te sienta tan bien, si lo asocias justo a después del entrenamiento, pues te vas a ver mucho mejor o vas a ir al entrenamiento diciendo, uff, qué ganas de después tomarme la duchita y el café. Absolutamente. Que es la palanca de los objetivos y la palanca del sistema. ¿Qué haces aquí con tus objetivos y con tus metas? ¿Y qué haces aquí con tus sistemas? Todo lo que hagas, todo el tiempo que estés sin hacer nada, va en tu contra. Tanto a nivel psicológico, como de la articulación en sí que tengas más lesionada, como todo el resto del cuerpo, como en temas de hábitos y como en todo. ¿Te toca tirar con el arco en vez de tirar con la metralleta? Pues tiras con el arco, pero la sensación es la misma, ¿sabes? La sensación de placer de entrenar y de estar haciendo otra vez y de estar moviéndote es igual que si no estuviera lesionado. Bueno, capítulo 4 del sofá imparable, del podcast, o más bien de las charlas, ¿no? Porque yo creo que son más bien charlas que podcast. Y es pues creo que posiblemente sea el último antes de las vacaciones, ¿no? Para cerrar el tema, ¿sí, no? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? ¿O Kiki, vamos a hacer otro? La semana que viene... ¿La semana que viene vamos a grabar otro? ¿Sí? Jueves podría. Venga, va, pues penúltimo podcast, penúltima charla antes de agosto, antes de irnos de vacaciones. Vamos como siempre, no sabemos el uno y el otro de qué vamos a hablar, así que lo primero que vamos a hacer para introducir es decir cada uno de qué queremos hablar, qué queremos compartir, como siempre decimos con el objetivo de aportar valor, de aportar conciencia y de que al final, pues cuanta más gente haga deporte, muchísimo mejor para todos, ¿vale? Se me acaba de ocurrir, como estábamos diciendo antes fuera de cámara, que además en este caso somos dos, ¿no? y que no teníamos muy claro de qué queríamos hablar, se me acaba de ocurrir la brillantísima idea de aportar cada uno de qué queremos hablar, el tema, y como sorpresa preguntarle a Quique, a cámara, que creo que lo estaba viendo, si quieres que hablemos, quieres que aparte, si nos da tiempo, tienes algún tema así, alguna curiosidad, algún tema en general, algo que te gustaría que hablásemos? Así de primeras no se me ocurre. El otro día estaba viendo algo de deporte y pensé, esto sería interesante, pero no me acuerdo... Bueno, es que siempre estoy con lo mismo, pero A ver. ahora estoy como enganchándome a los deportes americanos. ¿Vale? Y juegan una cantidad absurda de veces a la semana. Sí. Esto juegan 82 partidos... ¿Baloncesto, te refieres? Semanas, y los de béisbol juegan 170 partidos, que bueno, ¿Vale? no sé. ¿Qué hacen, no? ¿Qué les pasa? Y ¿qué es permitido? Si está bien, si está mal, o sea, no sé. Bueno, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos lo del tema del doping, ¿no? Está un poco ahí... La salud. Sí. Está un poco la salud... Bueno, pero me parece interesante. Me parece Yo interesante. voy pensando ahora, o de cosas que digáis, digo, mira, esto me recuerda a tal. Venga, va. Vale, perfecto. Dani, ¿de qué quieres hablar? Bueno, yo había pensado en que cuando la gente pregunta mucho de cuándo se debe parar, cuándo no se debe parar el entrenamiento, me refiero, ¿eh? ¿Vale? Cuándo parar, cuándo no parar. Me duele un poquito el codo, me duele la rodilla, no me encuentro muy bien hoy. Entonces, sobre todo esas recomendaciones de tengo que parar, paro una semana, me ha dicho el médico que durante 2 semanas no haga absolutamente nada, reposo total. ¿Qué hago? ¿Paro, no paro? ¿Fuerzo, no fuerzo? Súper interesante. Pues dar un poquito pautas y recomendaciones para que la gente tenga más claro de
que tengo que hacer en esas épocas. Súper interesante. ¿Bien? ¿Eso? Sí, eso es. ¿Quieres decir algo más? No. Vale, perfecto. Yo quiero hablar, yo tengo dos temas, el principal va a ser, luego si nos da tiempo lo metemos y si no lo metemos el jueves de la semana que viene. El principal es, y aprovechando la época en la que estamos, que ahora de aquí a nada, bueno, ya se nota, los gimnasios empiezan a quedarse vacíos, pero luego en septiembre sabemos que todo el mundo es un poco como, bueno, un poco no, es como enero, en el que todo el mundo empieza otra vez y empieza con ganas a querer entrenar y a querer ponerse en forma. Vale, pues yo quisiera hablar de los principales errores que se cometen en esa época, sobre todo, lógicamente, personas principiantes, Sí. y que esos errores les lleva a, pues en esta época, llegar con mucho como mucho hasta diciembre. Es decir, qué errores se cometen cuando quiero empezar a entrenar, en este caso en septiembre, y que como estoy cometiendo esos errores, eso me hace al final pues abandonar y en diciembre desapuntarme del gimnasio con una frustración enorme, ¿vale? Quiero hablar de esos errores y qué hacer, lógicamente, para evitarlos. Ese es el primer tema y el principal. Y el segundo, que lo hablamos el otro día, es hablar de... es algo mucho más práctico, es hablar de... o relacionar ejercicios con moda. Es decir, ¿qué ejercicios? Bueno, relacionar ejercicios con antimoda. Es decir, ¿qué ejercicios ahora nos parecen súper interesantes, súper buenos, pero que por algún motivo no se hacen? Y a lo mejor en otra época sí que se han hecho, o no se han hecho nunca, pero que son ejercicios súper interesantes, súper beneficiosos y súper productivos. Y por qué motivo, o sí, por el motivo que sea, analizarlo desde ahí, ¿por qué no se suelen ver en los centros de los gimnasios y en el público general? Así que esos dos temas. ¿Empezamos con el tuyo, por ejemplo? Vale. ¿Sí? Sí. Venga, va. Vale, pues yo lo que quería hablar era, pues eso, resolver dudas a la gente cuando, que te habrá pasado como entrenador, como Deportista, entre comillas. como deportista o como amigos tuyos que te habrán dicho, ay, pues, ¿qué hago? O familiares de decir, oye, pues mira, es que estoy con un dolor aquí en la rodilla, sí, me duele un poco y me ha dicho el médico que esté 2 semanitas mínimo de reposo. Esto me lo llevo al hombro, me lo llevo a la espalda, una contractura, me lo llevo a cualquier situación que me duela algo del cuerpo, que tenga alguna molestia y Sí. eso. Entonces, también puede ser, me encuentro mal, estoy un poquito malo, no tengo fiebre, pero bueno, no me encuentro muy allá, hoy paro, descanso, entonces, y muchas veces te piden recomendación de qué hago, entreno, no entreno, otras veces directamente hacen caso al médico que en muchos casos les manda reposo y otras veces deciden que creen que ellos lo mejor es parar o está por el otro lado el que decide seguir y no hacer caso. Entonces, tú en estos casos, tu recomendación, vamos a poner un ejemplo para que la gente se sienta que quede bien claro a qué nos estamos refiriendo. Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué harías ante una situación de que a la persona le molesta un codo y no puede hacer, pues, por ejemplo, le molestan los preses? Mira, además, mi caso es, justo tengo una tendinitis y me molestan los preses. ¿Tú cuál es la recomendación que le darías a esa persona desde tu punto de vista profesional? Claro, aquí la putada, yo quiero aportar algo un poquito más desde lo más general, Sí. ¿no? Y luego vamos a ir a eso, a esa recomendación que es un poco más específica y es, claro, cuando es una lesión que es muy obvia, ¿no? Que es muy obvia, pues está claro que en muchos de los casos
es que simplemente tienes que parar porque tienes que parar, porque es muy obvia y es muy fuerte, aunque sea solo en una extremidad y tengas todo el resto del cuerpo, ¿no? Claro. Sano. Pero por dar un ejemplo que es para ti algo muy obvio, romperse un hueso, por ejemplo. Por ejemplo, por una exageración, ¿no? Eso Te es. rompes un hueso de la pierna, es que no te apetece absolutamente nada, nada más Claro, que no estar puedes con la hacer. pata para arriba, tumbado, tomar un analgésico y punto. Eso es. Es como el extremo. El problema está en los grises, ¿no? Cuando no es tan obvio. Claro, ahí la clave está, pero lógicamente ahí está la dificultad, bueno, la dificultad o la experiencia que es el conocerte. Cuando tú te conoces, sabes exactamente hasta dónde puedes llegar, cuándo tienes que seguir, qué no tienes que seguir y cómo lo tienes que hacer. Yo en mi caso particular me conozco del 1 al 10, diría que un 8. Algunas veces cuando he intentado ir en contra de mi conocimiento, decir, para, porque normalmente la he cagado. Y hay otras veces que tú te conoces y sabes perfectamente con lo de los resfriados. Yo sé perfectamente si no tengo fiebre y me encuentro mal, si no tengo fiebre, si entreno, estoy mejor. Me lo quito prácticamente el resfriado. Me conozco ya en ese aspecto. A lo mejor hay otra persona que le pasa diferente, ¿sabes? Pero Si yo tengo la espalda un poquito cargada, Sí. para vertebrales, la tengo un poquito cargada, para. Todo lo que haga a partir de ahí va en mi contra. Pero porque ya me conozco. Y a lo mejor es un ligero dolor, ¿sabes? Muy pequeño, muy liviano. Pero como ya me conozco y en la espalda, sé que prácticamente todo lo que haga a partir de ahí va a ir en mi contra para agravar ese dolor. Lo sé. Si en ese momento yo sé que si yo paro, pues posiblemente a lo mejor al día siguiente esté bien. Pero si sigo, lo empeoro, segurísimo. ¿Eso qué lo da? El autoconocimiento de cada uno. Claro, que es donde viene la dificultad. En personas principiantes y que no llevan tanto tiempo entrenando ni lesionándose, ostras, ¿cómo son capaces de diferenciar que es un dolor, que es que se está cargado, que es una super agujeta de las gordas, que es un dolor que estás a punto de partir, el femoral? Ahí es donde yo creo que realmente está la dificultad. Sí. Y no te he contestado, ¿no? A lo del codo. No, pero lo que tú has dicho es el para. Yo me iba más a tiempo un poco más prolongado. Es decir, durante una sesión, si notas una molestia, probablemente es mejor parar y no seguir. Yo me refiero más que, bueno, que eso también está bien porque eso también es necesario saber. Si notas una molestia, cuidado, yo pararía ese ejercicio antes de continuar con él. Pero yo me refería más a, tú notas esa molestia un día y de repente ya paras una semana de entrenar. ¿Vale? Totalmente. Yo me refería a ese tiempo prolongado. Un día, bueno, pues oye, lo cambias por el día siguiente, no pasa nada, ¿no? Al final tú no has perdido el entrenamiento, la rutina, etcétera, etcétera. Pero una persona que entrena 2 días a la semana y de repente dice, paro porque me molesta el codo y dejo de entrenar toda una semana, es decir, y cada poco tiempo tengo una molestia pequeña y paro, al final si tu mes son 8 días de entrenamiento y por pequeñas molestias paro una semana entera, al final la media de esa persona es entrenar 5 días al mes. Claro. Entonces, nunca vas a estar lo suficientemente fuerte como para evitar esas molestias que tú piensas que vienen además del entrenamiento y que puede ser. Entonces yo me refería a, tengo una molestia en el codo, ¿Qué hacer? paro ese día porque me está molestando, vale, y al día siguiente sigo con esa molestia. Entonces, Veo que es crónica, veo que eso empieza a es, veo ser que de verdad, empieza- empieza a ser eso de es. verdad. Entonces, mi recomendación, ¿paro de entrenar? No. Lo que hago es hacer trabajos que no impliquen esa musculatura, esa articulación, y puedo probar movimientos si no soy un profesional o si estoy con un profesional que me guíe un poco más, y trabajar movimientos con esa extremidad, esa articulación, esa musculatura en la que no haya dolor. Si no hay dolor, en principio no debería haber problema para trabajar. A poco que haya dolor, poco que haya molestia,
sí, dejo de hacer ese movimiento, pero trabajo otros movimientos. ¿Eso qué va a conseguir? Que yo siga manteniendo mi hábito, que siga manteniendo mi estado de forma, aunque esa musculatura la estoy asegurando, ¿no? O sea, la estoy dando un poquito de descanso para que no vaya a más. Sí, sí. A eso me refería yo. Es decir, yo seguiría entrenando, siempre evitando que haya dolor o molestia en esa zona. Sí, totalmente, totalmente. Lo primero es lo que te has referido tú, que es valorar qué pierdes si paras de entrenar un mes y qué ganas si paras de entrenar un mes. Posiblemente si te planteas eso tienes más que perder que de ganar, posiblemente, porque estamos hablando de temas de hábito, a no ser que seas una persona que lo tengas ya como, ¿no? Que esté ya ahí metido en la... Pero claro, a esas personas no van a querer parar nunca. No, eso no van a querer. Nunca te van a. Eso no van a querer decir... parar. El problema, como siempre está, el problema es en las personas pues, principiantes y que están ahí. Esta es la primera. Y la segunda es lo que tú has dicho y te lo confirmo. Yo, como entrenador, siempre he seguido esa regla, bueno, y conmigo mismo, y creo que nunca me ha ido. Creo que siempre me ha ido bien en ese caso, que es esa regla, es hacer todo, pero sin dolor. Y eso es porque al final. Si pues hablamos de una articulación, un músculo, por ejemplo, una lesión muscular, es muy difícil que no haya dolor, muy difícil, porque prácticamente lo que hagas con ese, ¿sabes? Con ese músculo lo vas a notar. Entonces es muy difícil trabajar, muy difícil, muy difícil. Bueno, cuando hablamos de lesiones musculares... Una contractura una contractura que esté a punto de romper, ahí difícil, muy difícil. Pero cualquier lesión articular, claro, lo peor que puedes hacer es como los esguinces, ¿no? Claro, lo peor que puedes hacer es dejar el pie quieto, que es una articulación. Lo peor que puedes hacer. A partir de ahí, entonces, lo mejor que tienes que hacer, ¿qué es? Que se mueva. Porque lo lubricas, ¿no? Sigue trabajando a nivel tendinoso, no sé qué, no sé. Perfecto. Entonces, la regla es esa. Oye, todo lo que no sientas dolor, pues estás haciendo un bien para esa articulación que está, por el motivo que, ¿no? que fuere, en ese caso, ahora mismo, tocada, sea a nivel tendinoso o sea a nivel ligamentoso. Entonces, sí, nada, eso te confirmo. Yo igual, lo mismo. Luego vienen además, hay situaciones en las de, bueno, tengo el hombro tocado, me lo van a operar, y entonces, ¿qué hago hasta que llego a ese punto? Tienes la duda de, me lo voy a cargar mal, me lo voy a... Y en mi caso también la recomendación seguiría siendo la misma. Siempre y cuando no haya dolor, vas a llegar mucho mejor a la operación va a ser, no sé si va a ser más sencilla o no la operación en sí, pero el postoperatorio sí que va a ser mucho mejor para recuperar. Para recuperación, para todo, para todo. Fíjate que en ese caso, hablando de los médicos, como decías antes, eso creo que lo tienen mucho más asumido, esa idea, más globalizada en el colectivo de los médicos, la de entrenar antes de la operación, ¿eh? No tanto la de que estamos hablando de sigue entrenando aunque estés lesionado, que normalmente pues también se curan en salud y estás en tu casa sin hacer nada y por precaución y mejor. Pero creo que esa recomendación de entrena antes de la operación, que va a ser muchísimo mejor para luego. A ver, ¿no? ¿No lo sientes tú igual? ¿Que los médicos se la tienen...? Sí, cuanto más fuerte vayas, claro, cuanto más fuerte estés, mejor vas a recuperar después. Sí, puede ser. Pero es verdad que el postoperatorio, ahí sí, creo que quizás ahí sí que mandan más reposo. Y yo soy muy partidario, pero muy partidario, y con las personas que lo he hecho, han hecho siempre, han trabajado, y te hablo de un miembro inferior, que es más difícil, que igual vas con muletas, vas escayolado, pues me siento y me pongo una polea y trabajo con una polea. Estoy de pie y trabajo la pierna que está todo sin riesgo y sin forzar esa articulación, y en cuanto puedo empiezo a movilizar ese miembro que está recién operado. Y normalmente, cuando han vuelto a la revisión, siempre se han sorprendido bastante los médicos de, uy, qué bien
Sí. que bien has recuperado, que has hecho. Sí. Hombre, hay estudios que sí, demuestran que trabajando la pierna derecha estás mejorando la pierna izquierda. Exacto. O el brazo, vamos. Ese un caso, y el otro, yo me he jorobado el hombro, pero sí que he trabajado la articulación del codo, sin mover o al revés, me he jorobado la muñeca y yo he seguido trabajando la articulación, movilizando las articulaciones del codo y hombro, y eso han hecho que no se atrofie ese brazo. Entonces, aparte del músculo reflejo que es que si mejoras uno vas a hacer que mejore el otro, Sí. aparte ya también darle trabajo a medida en cuanto puedas, a medida que puedas. Al otro, sí, sí. otro. Ahora me estoy recordando mi fase de cuando me rompí el tendón de Aquiles. Ahí estuve... Y con la escayola, ¿no? Y todo. Con la escayola, entrenando, sí, sí, me claro, acuerdo. claro. En cuanto... Pues un poco lo que estamos diciendo. Yo creo que en cuanto... Da igual ya si es una lesión más... que hemos empezado por ahí, ¿no? Si es más jodida, pues imagínate una rotura del tendón de Aquiles, pues de las más fuertes. Tanto si es así como si es un dolor, creo que si psicológicamente se podría hablar, no te impide el hacer algo más, a partir de ahí lo tienes que hacer. Es decir, que si estás muy destrozado, si te duele la espalda, no te puedes mover, ¿sabes? Te duele da igual lo que sea, Sí, sí. pero estás muy mal, pues es que es ridículo forzar, es ridículo porque no vas a hacer nada. Pero si no, a partir de ahí, la recomendación, ¿no? Por ir, ¿no? Claro. Resumiendo, es como tienes que hacer, cuanto más hagas, o mejor dicho, todo el tiempo que estés sin hacer nada, va en tu contra. Exacto. Ese es el primer, Eso- ese es el primer eso es lo este. que- ¿No? Ese lo es el más primer. Todo lo que hagas, todo el tiempo que estés sin hacer nada, va en tu contra. Tanto a nivel psicológico, como de la articulación en sí que tengas más lesionada, como todo el resto del cuerpo, como en temas de hábitos y como en todo. Sí, no, bueno, es que esa frase que has dicho, lo de que va en tu contra, me parece la frase perfecta para que alguien vea el... No es que no vayas a mejorar, no es que no vayas o vayas a mejorar menos por hacer... Es que todo lo que no sea entrenar y en personas que entrenan muy poco... Es el momento de estar en las trincheras de las trincheras y defenderte, de no morir. Exacto. Es que totalmente. Es el momento de no morir. No atacar, pero no morir. Además, si entrenas en esos momentos, los momentos buenos es que no te va a costar nada. No, desde luego, claro, que claro. sí. Claro, si Siempre ya no lo más. llamamos a preparación, ¿eh? Preparación Claro. a la resiliencia y sí. todo eso, ya es la hostia. Pues sí, la verdad que sí. Y mira, y ahí es donde se nota, ahí sí que se nota cuando tienes el hábito, en este caso, ¿no? De hacer ejercicio de lo que sea, que es, joder, yo no tuve la sensación, claro, te rompes el tendón de Aquiles, estás como, creo que los 2 primeros meses, pues ahí, prácticamente ahí sí que sí, sin hacer nada, pero en cuanto ya puedes hacer, pues ya, no sé, o sea, ya claro, ya vuelves otra vez a la dinámica de entrenar, que te toca hacer otras cosas. Exacto. Te toca hacer otras cosas, que te toca tirar con el arco en vez de tirar con la metralleta, pues tiras con el arco, pero la sensación es la misma, ¿sabes? La sensación de placer de entrenar y de estar haciendo otra vez y de estar moviéndote es igual que si no estuvieras lesionado. Claro, eso le pasa a una persona que no tenga el hábito de hacer ejercicio, ¡buah! Y la hunde para 10 años. Pero para 10 años, ¿eh? Calculado, para 10. Porque va a estar ese año que no vas a hacer nada. Otros 5 que vas a estar... Bueno, ese año que a lo mejor habrás subido de peso como unos 10 kilos. Ese año. Psicológicamente destrozado porque llevas 10 años de baja, o sea, llevas un año de baja prácticamente y sin poder hacer prácticamente nada. Como no tenías mucho el hábito y si algo lo tenías, lo has terminado de perder, pues a lo mejor te cuestan 5 años de sedentarismo. Sí. Y las lesiones así largas son jodidas en ese aspecto. Ahí hemos cambiado un poco de tema. No, está bien. No. Y luego está el otro lado. Es decir, la persona que está enganchada, que tiene el hábito, que entrena 4, 5, 6 días a la semana, tiene una molestia y no para ni... No, claro. Y encima no quita movimiento, sigue forzando y entrena, los primeros días ves que entrena con molestias, a los pocos días ya esa molestia se empieza a acentuar, pero no para porque el dolor es pequeño
y de repente llega cuando el dolor es jodido y dice, hostia, Claro. pues tengo que... Ahí el extremo, tío, el extremo es el alto rendimiento y el deporte, que tiene que ver un poco con lo que decía Quique. Si supiéramos, las personas que paran con una molestia, una tendinitis en el codo, tendrían que saber, tendrían que vivir lo que vive casi prácticamente cualquier deportista, que es más normal que entrenen y que compitan con dolor, pero dolores de verdad, Sí. con dolores de verdad, que estar totalmente bien. Los deportistas de alto rendimiento están hechos de otra pasta en ese sentido, ¿eh? O sea, claro que al final llevas tanto tiempo y te conoces Claro. también, pero llevas tanto tiempo trabajando y entrenando con dolor. Es como el que tiene dolor de cabeza siempre, tío, y el que no. Yo tengo un poco de dolor de cabeza y me muero. Yo no puedo hacer nada con dolor de cabeza. Y el que ya tiene continuo dolor de cabeza, pues ya te acostumbras, ¿sabes? Te acostumbras y estás trabajando con dolor de cabeza y nadie te lo nota. Pues los deportistas de alto rendimiento, si una persona se metiera en el cuerpo, una persona normal, sedentaria, se metiera en el cuerpo de cualquier deportista así que compita mucho y entrene, vamos, alucinaría y fliparía de cómo están, ¿sabes? Hombre, sí, De sí. cómo entrenan, ¿eh? Todos los días nos hablan de lo raro es entrenar sin dolor. Lo raro, es que no, muy raro, tío. ¿Cómo dice? Pero ¿cómo puedes estar toda la temporada entrenando con un esguince, un futbolista? ¿Sabes? Y están toda una temporada arrastrando un esguince, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Increíble, ¿eh? Es como, pues nada, pues a base de medicamentos, filtraciones, evitar ciertas cosas, recuperación, hielo y una odisea, pero lo aguantan el dolor. Totalmente. Si hay un jugador ahora, Bellingham, que se ha operado 2 años después de la lesión, ya está jugando durante 2 años con molestias en el hombro. Que no va al choque, ¿no? Bellingham. Y, Claro. y eso nadie lo ve, ¿eh? Eso. Porque tú dices, parece que no se corta, ¿eh? Sí, sí. Es Y 2 alucinante, años tío. después, que hay un parón, decide operarse. O sea que sí, sí, es constante el... La hostia, tío. Eso ya tiene que ver con el nivel de dolor de cada uno, con el umbral cada uno del dolor, pero que tiene que ver con lo que estés acostumbrado, con lo que estamos diciendo. Claro. Si es que no tiene... Es así. Sí. Muy bien. ¿Más cositas? ¿Algo más de este tema? No, simplemente el decir a esa gente que ya que tiene el hábito, recomendable en cuanto empiece a entrenar con molestia, no pares, pero sí evita movimientos, que es lo que hemos dicho antes, El dolor. que haya dolor. Ya está. Que si no tienes un entrenador que te lo regule y que te lo controle, la regla número 1 o las 2 son: Eso. no pares si tienes ganas de hacer, Eso es. y 2, que no sientas nada de dolor en la articulación que tengas. Que no pasa nada porque estés unos días sin trabajar esos movimientos, porque si no lo paras ahora, lo vas a tener que parar mucho más tiempo después. Es el cambio de foco y del cambio de objetivo. Te toca estar en Eso en es, otra le película. das más prioridad a otros movimientos y ya está, ya te tocará otra vez volver Muy bien. ahí. Muy bien, pues vamos a hablar ahora del tema que yo quería hablar, que son de esos errores que cometen sobre todo pues, personas principiantes Sí. cuando empiezan a entrenar, empiezan a ir al gimnasio o empiezan a hacer cualquier tipo de deporte, y que esos errores pues, son posiblemente la clave del motivo del por qué luego, cuando pasan unos meses, pues abandonan y están otra vez en el punto en el que estaban. Que creo que vienen perfecto ahora por la época en la que estamos, que dentro de nada, dentro de un mes, está septiembre y suele coincidir en esa época, ¿vale? ¿Cuáles dirías tú que son los errores? A ver si coincidimos en algunos, y los que no coincidamos, lógicamente, pues los pongo yo. Vale, hablamos, entiendo, siempre de principiantes. Sí. Vale, primero diría yo querer ver resultados muy rápido. ¿Vale? Entiendo que si una persona que empieza en septiembre y abandona en diciembre, es muy probable que se haya puesto un objetivo muy probablemente inalcanzable y no lo había visto. Ejemplo, yo quiero perder 10 kilos de septiembre a diciembre. 10 kilos, 15 kilos, y llega a octubre y ha perdido 2.
Es decir, pues o sea, llega octubre, noviembre y has perdido 2. Pues para nosotros sabemos que va bien. Un proceso lento, pero continuado, ha perdido 2 kilos. Oye, yo no lo vería mal. Pero como se ha puesto un objetivo tan difícil, se ha quedado muy lejos de... Ese podría ser, entonces se frustra y abandona. 2, pero esto no diría que es por la época o no. No sé muy bien qué hacer, me pongo a entrenar por mi cuenta, no sé qué hacer, estoy perdido y a los 2 meses estoy frustrado, no he visto progresos, además no me gusta, me aburro, no sé qué hacer, me da vergüenza lo que hago y me desapunto. Eso... Si te das cuenta, son como 2 palancas que son la clave, que son las 2 palancas que acabas de decir tú, dicho así ya verás. Son como las 2 palancas que son las importantes y que si se tocan de una manera o de otra son las que influyen en que se haga bien la cosa o que se haga un error. Que es la palanca de los objetivos, sí, metas objetivos, y la palanca del sistema. ¿Qué haces? Esas son las 2 palancas grandes. ¿Qué haces aquí con tus objetivos y con tus metas? ¿Y qué haces aquí con tus sistemas? Tú has dicho, primer error, relacionado con el objetivo, metas o objetivos demasiado ambiciosos y surrealistas, ¿no? sí. Relacionado con el sistema, no tengo sistema, que es uno de los errores que es el que tú has dicho, no tengo un sistema, no sé qué hacer, voy, y además incluso puede ser peor porque lo que estoy haciendo, ¿no?, es que no me guste. Sí, entonces, eso. son estas 2 palancas las que, cómo las toco, van a influir en una persona principiante, en que al final eso bueno, que acabe en éxito y que no lo dejes, o que todo lo contrario, que lo dejes. En el tema de los objetivos, de las metas, uno de ellos es el que tú has dicho, el otro de ellos es o sea, boicotear. Cuando yo me pongo un objetivo, me boicoteo mi motivación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tu objetivo no es tan motivante para ti, o sea, no es lo suficiente motivante para lo que tú necesitas, de la motivación que tú necesitas en la fase en la que estás, ¿vale? Sí. Ejemplo. Yo tengo claro cuál es tu objetivo, el que tú has dicho. Quiero bajar de peso 10 kilos para diciembre. Bien, está bien, ¿vale? Sí. El primer error no está cometido, que es demasiado ambicioso porque está bien en plazo, ¿vale? Pero el error está ahí en me quedo ahí. Y lo que se debería hacer es, eso es lo que tú quieres conseguir, que bajar de peso, pero ¿para qué? Porque tú para qué quieres bajar de peso es realmente lo que a ti te va a motivar. Entonces, eso lo tienes claro y tú lo sabes para qué, pero lo tienes que sacar. O sea, necesitas sacarlo y sacarlo, escribirlo en una pantalla de televisión allí en tu casa todos los días para verlo, lo que sea. Pero sobre todo necesitas profundizar y, vale, yo quiero bajar de peso, y ahí está la regla de los 5 para qués, ¿no? Más o menos. Es decir, oye, ¿pero para qué? Pues quiero bajar de peso para verme mejor en el espejo. Vale, fenomenal. Pero ¿para qué quiero verme mejor en el espejo? Porque puede ser... Siempre ponemos esos ejemplos, ¿no? Para ser un ejemplo para mi hijo o para irme a Ibiza a ligar ahora en verano. Sí. Son muy diferentes. No, yo quiero para irme a ligar a Ibiza este verano. Fenomenal. Pero ¿y para qué quieres verte mejor? ¿Por qué es tan importante para ti verte mejor ligar en Ibiza, no? Pues porque estoy ahora mismo con la autoestima súper baja y acabo de salir de una relación y eso a mí me va a llenar, ¿no?, por tu autoestima. Vale, perfecto. Para ti es lo suficiente. Eso es lo que realmente motiva a las personas. Ese motivo, desde quiero bajar de peso 10 kilos, pero ¿para qué quieres bajar de peso 10 kilos? Ese es el primer error que pocas veces se suele hacer cuando empezamos a entrenar. Nos cuesta ahí rebuscar y meternos. Vale. El segundo error es quedarme solo con eso. Es decir, claro, vale, yo ya tengo ese objetivo. ¿Y ahí? ¿Y de septiembre a diciembre? ¿Qué va a pasar? ¿No necesitas ponerte objetivos una persona principiante? Continuamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué? Porque una persona principiante, temas con motivación intrínseca y extrínseca, ¿no?,
como todavía no lo hace simplemente por el placer de hacerlo, que es la motivación intrínseca, necesita continuamente estímulos externos. Vale, el motivo y el objetivo es un estímulo externo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ponerse 800 metas. Desde la meta del mes, como nosotros hacemos en entrenamientos, desde la meta del mes al objetivo de la semana, al objetivo de la sesión y al objetivo de cada ejercicio. O sea, necesitas ir poniendo pequeños objetivos y pequeñas metas para que al final llegue a eso. Porque si no, ¿de qué tira un martes el segundo martes de septiembre? ¿Sabes? ¿Por qué vas a ir a entrenar el martes? ¿Por qué? Porque quieres bajar de peso porque lo importante para ti es ligar. Uf, está muy lejos. ¿Pero eso para cuándo? ¿Para diciembre? Uf, eso queda muy lejos. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está lo primero lo que estamos diciendo, objetivos realistas. Bien. Cuando el objetivo es realista, tengo que saber exactamente qué es lo que me motiva y qué es lo que me pone, por qué quiero cumplir ese objetivo realmente yo. Que eso es lo que me va en momentos de bajón, ¿no? Tirar un poco hacia adelante. Fenomenal. Una vez que ya tengo eso, tengo que tener claro, tengo que ponerme mini objetivos. Claro. Y ahora aquí llega la relación con el tema del sistema. Si me tengo que poner mini objetivos, tendré que tener un sistema. Que para mí, esta es de todas ellas, para mí es la clave. Porque claro, lo decíamos antes, lo peor de todo, relacionando ya la palanca de los objetivos con la de los sistemas, es no tener un sistema. Porque yo llego, que hay personas, ¿no? Vale, yo quiero bajar de peso. Fenomenal. Quiero bajar 10 kilos. Bien, bueno, ahí estamos, ¿no? Con todas las palanquitas estamos haciendo bien. Quiero ponerme objetivo. Bueno, no, porque eso al final te va a llevar al sistema. Pero empiezas y dices, pues voy al gimnasio 3 días a la semana. Guay. ¿Y qué vas a hacer? Pues ir a clases colectivas. Ese es el sistema, por ejemplo. O ir y hacer un poco de cardio, un poco de entrenamiento y ya está. ¿Pero el qué? Pues lo que vaya viendo. Eso al final es no tener el sistema, que es el error, ¿no? El extremo del error relacionado con el sistema, que es no tienes un sistema. Guay. Ahora, el segundo error, un poquito más, es equivocarme con el sistema. ¿Y esto qué quiere decir? Y es que, como mucho, o muchas personas se centran en tener un sistema que te dice el qué tienes que hacer para conseguir el objetivo. ¿Qué tengo que hacer para bajar de peso? ¿No? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué es? Pues es hacer más cardio que fuerza o más fuerza que cardio, ir 3 días a la semana, ¿no? Contratar un entrenador personal, ese entrenador personal vamos a trabajar mucho los grupos musculares grandes, es decir, ¿qué tengo que hacer para bajar de peso? Vale, pero ahora viene el segundo error, que es lo que no se hace y es lo que hay que hacer, que es, bien, pero hay que crear un sistema que esté basado no solo en el qué, sino en el cómo. Es decir, ¿cómo vas a hacer para mantener lo más importante que tienes que mantener en la fase en la que estás, sobre todo, que es la constancia? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo tienes claro. Perfecto, ya, pero ¿y ahora cómo vas a hacer? O sea, ¿qué sistema vas a crear? ¿Qué acciones vas a hacer para que te mantengan en el tiempo? ¿Vale? ¿Qué acciones dirías tú que se puede hacer en este caso? Y corto ahí y luego sigo. Por ejemplo, le recomendamos para que las personas, no en el qué, sino en el cómo. Vale, pero hablamos de la acción, ¿no? No hablamos de esos objetivos que me pongo. Claro, ya estamos en el sistema. Lo que hemos dicho es, ya tenemos los objetivos marcados, lo hemos hecho bien, tengo el motivo, ¿no? Fenomenal. Sí. Ahora lo siguiente que queda es, si he hecho bien todos esos pasos, como me han dicho que me tengo que poner mini objetivos, sí, ¿vale? Eso me va a llevar a tener un sistema. Sí. Vale. Ese sistema, lo normal que se hace, que es, oye, ¿qué tengo que hacer para bajar de peso 10 kilos de aquí a diciembre? ¿Vale? Y puede haber un sistema que esté compuesto de 2 días fuerza, 1 cardio. El cardio se hace de manera 80% de consumo máximo de oxígeno para quemar más calorías o menos. Eso es el qué. Sí. Claro, ya, pero ¿y qué? Que tiene que ver con el cómo. ¿Cómo vas a hacer para mantenerlo en el tiempo y no fallar? Porque si eso no se cumple, si tú el qué no lo cumples,
no hay tu tía. No vas a tener los resultados, sí, no sí. vas a llegar. Entonces, el error está en que no se piensa el qué voy a hacer para no fallar, que es el cómo. Sí, pero no te estoy siguiendo Sí. a la hora. O sea, te estoy siguiendo en lo que quieres decir, ¿Sí? pero no en lo que viene ahora después. No te estoy siguiendo en ¿Sí? ese cómo. Es el qué hay que hacer con el cómo. Claro. Vale, Es decir, te pongo un ejemplo. yo te diría los microobjetivos, te diría el sistema de entrenamiento, te diría tal, pero ahí a ese punto que dices no sé a dónde quieres. Por ejemplo. Bueno, mira, y lo relaciono, que además tiene que ver con el objetivo, que tiene que ver con el sistema, porque están relacionados. El gravísimo error que se cometen las personas cuando empiezan a hacer deporte y no tienen el hábito es equivocarse en la creación, que tiene que ver con el sistema, de esos mini objetivos que tienen que ponerse dependiendo de la fase en la que estén. Claro, si yo estoy iniciándome y estoy empezando, el primer error está en creer que mi objetivo principal es bajar de peso. Eso es donde yo quiero llegar, el final de la meta. Pero eso no es mi principal objetivo. Mi principal objetivo, donde yo tengo que poner el foco en las primeras fases, es en coger el hábito de hacer ejercicio. Sí. Ese es mi principal objetivo. Eso me lleva al cómo. Claro, ¿qué tengo que hacer para coger el hábito? Porque el cómo es ser constante. Vale. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer para ser constante? Es decir, Y eso se debería plantear en la primera fase, está claro porque las dos coinciden. Tu principal objetivo es ser constante y coger el hábito. Vale. Pero en la siguiente fase a lo mejor vale, ahora lo que tengo que hacer es subir 10 kilos en cada ejercicio. Fenomenal. ¿Para eso qué tengo que hacer? Tengo que estar 3 meses entrenando 5 días a la semana, fuerza máxima en todos los ejercicios. Me lo estoy inventando. Sí. Ya, vale. Y ahora es la pregunta que no se suele hacer. Vale, ¿y cómo voy a hacer esto para no fallar? vale. Para entrenar los 5 días a la semana, porque si no entreno los 5 días a la semana me han dicho que esto no se consigue, ¿no? En ese cómo es lo que me refiero. Entonces, estaríamos un poco hablando de cómo conseguir el hábito. Claro, cómo conseguir la constancia. La constancia. La constancia. Es decir, entrenando todos los días, mejor poco tiempo, muchos días, que mucho tiempo, pocos días. Ujú. Intentando no fallar, y si se falla un día, no pasa nada. Esto es cómo construir un hábito, ¿no? Ujú. Y si fallamos un día, bueno, un día sí, todo el mundo puede fallar, pero al día siguiente no se puede fallar. Así durante X tiempo, el tiempo que marcan los hábitos, que en algunos casos se dice 21 días, otros ya se va más a 90 días. El programa que tenemos nosotros, 8 semanas. Eso es. Claro, dependiendo de los hábitos, de quién lo estudie o quién, Ajá. pues unos días o más. Y si no se puede ir al gimnasio, no pasa nada. Se hace en el parque, en casa o en el sitio que sea, con material, con más material, con menos material, se adapta la sesión y ese sería para conseguir el hábito. Eso es. Claro, esa es una. Ese es un paso para conseguir. Esa es una. Que eso cambia la pregunta que nos hacemos, o la pregunta que tú haces a ti mismo, la pregunta que le deberías hacer a un entrenador que está relacionado con el cómo. Oye, ya, pero ¿cómo tengo que hacer para ser constante? Que en este caso es el principal objetivo que se debe marcar, hemos dicho, cualquier persona cuando entrena. Cuando empieza. Por encima no. Para poder bajar los 10 kilos que quiere bajar. Ese es el principal, la primera mini objetivo, ese que hemos dicho, la primera meta debería ser, pues la primera que te toca es cómo puedo ser constante, cómo puedo para coger el hábito. Ese es el primero, Eso. ¿vale? Y hemos dicho que pequeños pasos, Sí. mejor que grandes, Eso. ¿vale? Constantes, todos los días. Pero a eso, todos los días, no fallar. Ujú. Y si fallas un día no pasa nada, al día siguiente no se puede fallar. Ok, Y mantenido a lo largo del tiempo. claro. Pero fíjate qué importante es como el cambio ese de
está relacionado con totalmente con lo que decíamos antes de las lesiones. Y es, si estás lesionado ahora mismo y no puedes hacer bíceps porque te encanta, tienes que cambiar el foco y el foco está en otro sitio. Pues esto es un poco lo mismo, que además que lo vemos diariamente con el programa que tenemos, que son 2 días de 1 hora de entrenamiento y el resto de días son de 5 minutos de entrenamiento. Son 5 minutos de entrenamiento porque el objetivo principal para mantener la constancia durante la primera fase es la repetición a lo largo de los días. Y a la mente le da igual que entrenes 1 hora o que entrenes 5 minutos. El caso es que tú todos los días, ¿no?, te conviertas en esa persona que quiere hacer ejercicio. Vale, pero ¿cómo le cuesta a las personas, a la gente, que ahí es donde está el error, saber enfocarse en el objetivo que tiene esa fase? Ya, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero ahí es donde está el error. Es decir, tú ya te has puesto la meta, pero esa ya olvídala. Esa ya olvídala. Esa nos da el camino. Guay, el qué. Pero ahora hay que dividir qué vas a hacer para llegar a esa meta. Entonces divides diferentes escalones, diferentes fases. Primera fase, ¿cuál es? Coger el hábito. Pues aquí, olvídate de bajar 10 kilos. No son las mismas reglas, ¿no? La siguiente fase, ¿cuál debería ser? Pues para mí, por ejemplo, que te guste, que empieces a disfrutar del entrenamiento. Para mí eso marca también la historia. Marca, vale, pues entonces tu objetivo es y el objetivo del entrenador, si lo tiene, es ¿qué puedo hacer para crear un contexto? Y la persona, mi objetivo de esta segunda fase, que pueden ser otros 2 meses, es encontrar un entrenamiento, encontrar un sistema que me guste. Entonces son como diferentes fases, con diferentes objetivos, para llegar a esa meta final, que es bajar los 10 kilos para verme bien en el espejo e irme a Ibiza a ligar. Entonces ahí es donde está para mí pues eso, como el fallo total, el gran error, que es o me planteo objetivos pero son demasiado exagerados, o me planteo objetivos que están bien pero los dejo ahí, o voy al sistema, entonces no tengo sistema, voy a ejercicio por hacer ejercicio y es como no estás en la fase de tú eso no te lo puedes permitir, al hacer ejercicio por hacer ejercicio. Bajando los niveles de cosas erróneas. Vale, bien, tengo un sistema, pero simplemente hemos decidido qué voy a hacer para mejorar mi condición física o bajar de peso, que es lo que quiero, ya, fenomenal, pero no tengo establecido el sistema que voy a hacer para ser constante y para no fallar en función de la fase en la que esté. ¿Sabes? Otra cosa, por ejemplo, que tiene que ver con el cómo. Es establecer qué vas a hacer cuando falles. Que es lo del kit anti-obstáculos, ¿no? Que algunas veces digo, es como, está claro que vas a fallar, o sea, que van a pasar cosas en el camino. Tú has dicho, vale, el plan es lunes, miércoles y viernes, fuerza a las 8 de la mañana, fenomenal. Pero a las 8 de la mañana pueden pasar millones de cosas. Me tengo que quedar con los hijos, hago un viaje, estoy enfermo, yo qué sé, muchas cosas. Guay, claro. Está demostrado que si tú anticipas la solución antes de que llegue, ¿no? Cuando llega, la solución está clarísima. Tú la tienes más clara y es mucho más probable de que no falles o de que apliques esa solución y sigas sumando. Eso está relacionado con el cómo, más que con el qué. Todo ese tipo de factores que están dentro del sistema y que influyen totalmente o positivamente o negativamente en el camino a coger el hábito y al final, como decimos, a conseguir los objetivos. Sí. ¿Algo más? Sí, o sea, yo sobre esto, que está guay, pero que a lo mejor la gente no lo acaba de entender, porque es algo complejo, sobre todo para una persona que no lo ha oído nunca, estaría bien dar algún ejemplo. Es decir, creo que la gente lo iba a entender más imagínate cuando has dicho hay que generar microobjetivos antes de llegar, o el kit me pongo una solución para cuando
cuando surja. Es decir, por ejemplo, ¿qué recomendarías a una persona que tiene dudas de, es que si fallo, es que si yo vengo a entrenar a X hora, pero es que me pueden poner una reunión de trabajo? O es que de repente me llaman recomendación. Y esto está bastante demostrado, que las personas que entrenan por la mañana, a las 7 de la mañana, normalmente fallan menos que las que entrenan a las 8 de la tarde. Por supuesto. Porque cuanto más tiempo pase del día, más probabilidades tienes de que surja. Y eso, perdón que te corte, bueno, que tiene que ver con el cómo, con lo que estamos diciendo. Eso es. Entonces, es decir, como hemos entrado en este tema, poner ejemplos de... Porque una persona sola, si no tiene a lo mejor tu ayuda de, venga, vamos a poner estas soluciones o vamos a poner esos microobjetivos, la gente va a pensar en Sí. que solo voy a pensar en mi meta. ¿Y cómo hago un microobjetivo? Pues que en X días tengo que haber bajado tanto, y solo van a ver eso. No van a ver el microobjetivo, por ejemplo, de ponerse un microobjetivo de he mejorado en el WOD, en la carrera, en el peso que tenía que levantar esta semana. Eso es un microobjetivo. En la técnica, o en que esta semana he conseguido venir los 7 días. Eso es otro microobjetivo conseguido. Claro, es que ahí está el tema, y ahora ya entramos, por supuesto, ahí es donde debería estar una de las grandes diferencias entre tener un entrenador y no tener un entrenador. Claro. Es lo mismo, exactamente lo mismo, que si tú nunca has sido empresario y abres un negocio, Sí, no sabes ponerte objetivos. claro. O sea, todo el mundo te dice que te tienes que poner objetivos, pero tú no sabes ponerte objetivos. No sabes ponerte uno. ¿Qué objetivo te pones? ¿Qué objetivo al año, al semestre? Porque tienes que poner objetivos de todo. Claro, todo va a ser en función a la facturación, ¿no? No lo sé, pero no Pero sabes. si no sabes, quiero decir, pues me marco... Sí, objetivos, pero no son objetivos de proceso, que es lo que estamos diciendo. Al final eso son como metas. Ahí es donde está la dificultad, y entonces ahí es donde entra un consultor con experiencia en el que te va guiando y te va diciendo, ¿no? Pero lógicamente ese es como el segundo paso, porque una vez que tú ya eres consciente de eso, es decir, hostia, pues es verdad, esto es importante. A partir de ahí, tú como ser humano tienes que tomar tus decisiones y o por ti mismo te interesas en cómo se ponen objetivos y qué tengo que hacer, o contratas un entrenador, o pides ayuda, o preguntas, o lo que sea. Pero claro, es que es complicado. O sea, es complicado decir, esta es la receta. Se puede dar un montón hay muchos casos. un montón de tips, claro, porque ahí ya entra dependiendo de la persona, dependiendo del contexto. Sí, pero o sea, también los ejemplos yo lo decía porque yo doy un ejemplo y ese ejemplo probablemente no te valga a ti o a Quique, pero ya tiene una idea de, joder, que Sí, tienen que ver con vamos otras a cosas poner ejemplos. que no tienen que ver Claro. con mi meta final, o que Claro. no tienen que ver con... Yo tengo dos. Yo tengo dos si quieres. Uno como objetivo y otro que tiene que ver con el kit antiobstáculos, ¿vale? Uno de los primeros objetivos que se deberá poner una persona y que no se pone es cuántas veces me pongo como objetivo asistir este mes al gimnasio. Ese debería ser uno, que tiene que ver con la constancia y con el cómo. Pues ya estaré viviendo. Lo primero que tienes que hacer, si no tienes... Lo primero no. Que está relacionado con esto, y si no tienes a nadie que te canalice todo el programa y todo, es oye, vale, sí, muy bien, objetivo este mes. ¿Cuántas veces voy a asistir? ¿Cuántas veces me voy a permitir fallar? Pues mi objetivo este mes es 12. Y como mucho tengo que fallar, una. Eso es una. Eso es un ejemplo. Sí, un sí, ejemplo. claro, eso. Otro ejemplo que tiene que ver con los fallos. Vale, ¿y qué voy a hacer cuando el martes a las 8 no pueda venir a hacer mi hora de entrenamiento? Claro, lo fácil sería, pues ves a otra hora. Eso sería como, bueno, eso sería uno, como están poniendo ejemplos sin contexto, claro. ves a otra hora del día a entrenar. Vale. Pero vamos a poner uno un poquito más normal, porque ahí está, sí, claro. Claro, si voy a entrenar a las 8, ¿no? Es porque posiblemente no pueda ir a las 8 de la tarde. Vale. El siguiente es, toca cambiar la mentalidad, y es, ahí lo que toca, como nosotros decimos, hay sesiones para entrenar el físico y hay sesiones para entrenar el hábito y la cabeza.
Las sesiones para entrenar el físico, 1 hora, media hora, 1 hora, es lo suyo en cuanto al tiempo. Pero para entrenar la cabeza, está demostrado que con 10 sentadillas que haga, que son 2 minutos de reloj, tu cabeza la estás entrenando. Tu cabeza me refiero a tu mentalidad, en este caso al hábito, ¿no? Que tiene que ver con la psicología y con la mente. Vale, pues ese día que tú a las 8 falles el entrenamiento, que te tocaba de hora de tu entrenamiento físico, lo que tienes que hacer es cambiar el chip y decir, vale, pues hoy lo que me toca es entrenar la mente. ¿Qué tengo que hacer? 10 sentadillas, 10 fondos, 10 skipping, un paseo de 2 minutos. Ya, pero es que eso no me vale. Es que esa es la clave. Sí que te vale, pero te vale para otra cosa que no es... Te vale para otra cosa, pero que está relacionada con tu fase y con tu sistema en el que estás. Que es lo que cuesta ver, es lo que cuesta hacerle ver a las personas. Que es en la fase en la que estás, el sistema está preparado para cumplir un objetivo principal, que es que seas constante para coger el hábito, no para bajar tus 10 kilos. Ese es el final de todo. Pero en la fase en la que estás es para eso. Y eso tiene unas reglas y unos componentes y unas formas que en este caso, una es ella que te sirve absolutamente como antídoto prácticamente ante cualquier eventualidad que tengas que te pueda hacer fallar, que es ese 10 segundos de entrenamiento, esos 5 minutos de entrenamiento, ¿sabes? De ponerte la capa de soy una persona que hago deporte, como dice James Clear en Hábitos Atómicos, que va de la identidad. Pues ese día te toca ponerte la identidad de hacer deporte. Ya está. No vas a bajar de peso ni te vas a poner fuerte, pero eso te va a sumar. Eso es otro. Sí. ¿Se te ocurre más? Sí. Bueno, por supuesto el que has dicho antes, que es fundamental, que no sé si va contextualizado que ahí es, si puedes entrenar a las 7 de la mañana, 7 de la mañana, lo primero que hagas. Eso Vale. es. Mira, uno que yo lo tengo muy metido en la cabeza es anticipa. Porque a mí en el trabajo, en nuestro trabajo, y además pongo el ejemplo justo de hoy. Yo tenía que haber entrenado hoy antes de grabar esto. Me han cambiado un entrenamiento, me han pedido... Así que ayer, eso ya lo había previsto yo ayer. Yo ayer había previsto qué pasaría si no me diera tiempo a entrenar antes de... Sí, bueno, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Dentro de ese kit antiobstáculos, ¿no? Exacto, ¿Vale? eso es. ¿Vale? ¿Qué hubiera pasado? Y yo esto lo preveía anoche, Sí. porque yo tengo claro que puede haber cambios en mi día. Sí. Y yo dije, bueno, ya he visto que tengo un hueco a las 4:30 de la tarde, que si el cambio me pasa hoy y digo, hostia, a las 4:30 de la tarde, digo, ahora qué pereza entrenar a las 4:30 de la tarde, después venir aquí, Pero como lo había previsto, ya era una posibilidad, hoy ya no me da ningún tipo de pereza. Okay. Porque ya estaba previsto, ya estaba como una posibilidad en mi día, que justo tenía un hueco a las 4:30 de la tarde y lo iba a aprovechar para entrenar. Entonces, si te surge en el día, ya es muy difícil o no te has llevado la mochila. Tú tienes que tener tu kit, Eso tus medicamentos. Eso Y dices, ¿hoy qué puedo hacer? ¿Puedo volver a entrenar y lo de 1 hora? Bien, ¿puedo entrenar los 10? Hoy solo puedo hacer 10 sentadillas y ya. Claro, Pues tienes esa opción. sacas la pastilla del así. Si lo has previsto el día anterior, ya te va a costar menos. Y a lo mejor yo tengo entrenamientos que duran más y entrenamientos que duran menos, y digo, pues quizás mañana me toque hacer yo me voy preparado como para esto, pero ya sé, y no me va a pillar de imprevisto, si tengo que cambiar mi entrenamiento y entrenar hasta otra hora. Pero ya la tengo prevista, es decir, me puede fallar una, pero la otra no. Tengo 2 huecos ahí a lo largo del día que digo, uno puede, 2 no va a pasar. Entonces, esa anticipación creo que es importante igual que Muy importante, que eso es, ¿ves? Pero eso es planificar. Igual que te planifica, igual planificar. que te planifica reuniones o Lo que estamos hablando, tú te planificas el cómo, no planificas solo las cargas de entrenamiento, no sé qué, el contenido, la fuerza, que es el qué, sino tú te planificas el cómo, el sistema total del cómo voy a hacer para no fallar. Ahí también la psicología, ¿no? También recomienda que puede ser muy útil ponerte, en este caso, el hábito que tú quieres crear, que es ir a hacer deporte, justo después de un hábito que ya tengas muy metido, ¿no? Y muy instaurado en tu día a día. Si tú tienes el hábito de leer todos los días a las 5, me lo estoy inventando,
Es muy fácil, que además eso es la señal, por como el ciclo de los hábitos, ¿no? Está la señal, el hábito y luego como la recompensa. Esa señal tiene un doble efecto potente, que es que ya no es otro hábito que tienes. Entonces, si tú todos los días tienes el hábito de leer a las 5 de la tarde, 1 hora, si te pones el entrenamiento, hacer ejercicio a las 6 de la tarde, es muy probable que no falles a entrenar. Por eso, porque la señal que dispara, el entrenamiento empieza cuando empiezas a leer. Cuando ya empiezas a leer es cuando ya empieza tu ritual de esas 2 horas de entrenamiento. Ese es otro, por ejemplo. Es decir, que hay muchas estrategias, hay muchas cosas que puedes hacer, pero como decíamos antes, ya más generalizando, el error está en no pensarlas, en no anticiparlas, en no planificarlas. ¿Sabes? Que planificamos el qué, la fuerza, no sé, los ejercicios que voy a hacer, las cargas, la intensidad, todo eso, pero ahí el error está en que eso para ti es importante, la fase en la que estás, es importante, pero es muy importante o más el cómo lo hagas. Sí. ¿Alguna cosa más se te ocurre? Y sí, una última, que ya que has dicho lo de la señal, la recompensa, ¿no? Quiero decir, después del entrenamiento, si lo haces a primera hora, que además ya hemos dicho Total. que no lo vas a ver, pues ese café que te sienta tan bien, si lo asocias justo a después del entrenamiento, pues te vas a ver mucho mejor o vas a ir al entrenamiento diciendo, uff, qué ganas de después tomarme la duchita y el café. Absolutamente. Eso- Puede ser de una recompensa... Tiene que ser una recompensa consciente, sea la que sea como tu recompensa, ¿sabes? Puede ser como simplemente un... Muy bien, siga así, pero de verdad, como recompensa, hasta recompensas más materiales, como puede ser eso, ¿no? Como puede ser, no sé, cosas que te gusten mucho. gustan. Voy a contar una anécdota, ahora que me acabas de... Voy a contar una anécdota con un cliente. ¿Te acuerdas la primera fase del programa que hicimos de Imparable? Sí. Que tiene que ver con todo esto. Era muchísimo más radical a nivel psicológico que la versión que tenemos ahora mismo. Vale. Sí. En esas primeras versiones yo lo que hacía era me sentaba con la persona, con el cliente, y desde esas fases, al final creábamos el ciclo del hábito. Oye, establecíamos cuál iba a ser la señal, cuál iba a ser la motivación que me iba a llevar, ¿no? Que es como el anhelo. Establecíamos cuál iba a ser la acción, que es el entrenamiento, los 5 días, los 2, todo eso, ¿vale? Más radical. Y establecíamos también cuál era la meta. O sea, cuál era la recompensa. recompensa. Vale. Me acuerdo que hubo una mujer que me dijo que si se podía fumar un canutillo. Te lo prometo, ¿eh? Entonces yo ahí entré en una, Claro. ¿sabes? Los beneficios de uno por los... Estaba en un conflicto moral, pero ¿qué crees que le dije? Que sí, Que sí. Pero porque pesaba más el por lo que tiempo, volvemos a lo que... Mira, y además esto creo que queda como muy bien redondeado para acabar, y sin pretenderlo, para acabar todo lo que estábamos diciendo. Y es, la fase en la que estaba, lo más importante, el objetivo era coger el hábito. Ya está, ¿sabes? Ya está. Si para eso, normalmente no pasa, pero si pasa alguna vez, si normalmente para eso, al entrenamiento, si para eso tienes que entrenar 5 minutos en vez de 10, entrenar 5. Si para eso viene mejor entrenar solo flexibilidad y no entrenar fuerza, estirar flexibilidad, porque el objetivo está claro. Si para eso, para la recompensa, que es súper importante para la fase del hábito, te tenías que fumar un canutillo como recompensa, pues, porque ya lo hacía de todas formas, además, pues fúmatelo, pero además con conciencia. Te lo fumas con conciencia, esta es la recompensa. Porque eso luego ya tocará quitarnos el hábito de fumar el canutillo. eso es. Pero es que me he acordado y es que creo que viene al pelo, totalmente. Así que, bueno, pues... Esto no es apología de las drogas. No. Apología de las recompensas, Eso ¿no? es, Apología de las exacto. recompensas que, bueno, claro, algunas veces, si fuera siempre, tendríamos un problema, pero exacto. uno de 1.000.000, pues ¿qué vas a hacer, no? Claro, exacto. Así funciona todo, a base de decepciones y a base de generalidades. Muy bien. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Sí. Yo creo que está bien. Quique, ¿cómo está?
¿Le hemos dado bien? ¿Cuánto tiempo llevamos? Ahora 5 minutos. Perfecto, ¿no? Pero ya para el jueves que viene. ¿Algo más para acabar? No, yo creo que está todo bien resuelto. Bueno, sí, mira, se me ha acabado algo. Joder, se me olvidaba que tiene que ver ahora y tiene que ver con las vacaciones. Como recomendación de lo que estábamos diciendo, porque lo que estábamos hablando son errores y recomendaciones para cuando empieces en septiembre, ¿no? No la cagues otra vez. Bien. Vale, pero ahora, las personas que están ahí, que no tienen todavía el hábito, como estamos diciendo, y se van a dar un mes de vacaciones, ¿qué pasa qué pasa con eso? Yo ahí siempre digo, joder, estás de vacaciones, tienes más tiempo que nunca. Aprovecha y muévete, aunque no sea ahora con un plan establecido, pero empieza, es cuando más tiempo libre tienes, o sea, empieza a moverte, haz cosas. Evidentemente te vas por tu cuenta y no tienes a nadie que te asesore ni nada, pero Vamos a aplicar lo Claro. mismo. Es aplicar lo que pueda. exactamente lo mismo. Y es, toca trincheras. Es que es otra vez lo mismo. Ya no estás en tu contexto habitual, con tus horarios de trabajo, con tu entrenador en el gimnasio que te lo pone todo en bandeja. pero entonces me estás diciendo con gente que ya venía entrenando. Sí, gente que venía entrenando pero no tiene el hábito. Vale. Porque ahora en vacaciones es uno de los periodos de cuando más se pierde el hábito. O sea, hay gente que está entrenando, pero todavía no, pero no es ese tipo de persona como podemos ser nosotros, ¿sabes? Que estés un mes sin hacer nada y vas a volver a entrenar. No, personas sin hábito, pero hacen ejercicio. Es aplicar exactamente lo que estamos diciendo. Lo mismo, ¿vale? Es otra fase del proceso para llegar a esos 10 kilos. En esta fase lo que hay que tener claro es que no toca sumar, toca no restar. Y entonces lo que hay que hacer es, porque es prácticamente imposible, está desde la de te mando una tabla, que es que no lo hacen ni los deportistas profesionales, imagínate una persona normal, hasta te hago una tabla, pero con el material que tienes, ¿sabes? En Valencia, en la playa, que tampoco funciona, porque es lo mismo, es peor, porque todo va a base de hábito, y como el hábito vive de la repetición y de buscar siempre mismos contextos, simplemente como cambias el contexto, que te vas de Madrid a un hotel en Cullera, como te levantas a las 7, llevas a tus hijos al cole, aquí te levantas a las 9 y no llevas a tus hijos al cole, como cambias absolutamente todo, es prácticamente imposible seguir con el mismo ritmo. Entonces, como lo que toca es meterte las trincheras, mi mayor consejo es, lo que tú tienes que hacer es no perder el hábito. Y volvemos lo que hemos dicho. Y para no perder el hábito, simplemente con que entrenes 5 minutos al día, 10 minutos al día, lo que tú sea, lo que quieras, pero que todos los días sumes algo, con eso es suficiente para conseguir el principal objetivo, que es que el 1 de septiembre, cuando vuelvas a Madrid, el domingo cuando vuelvas a Madrid, de chuparte el tráfico, el lunes estés deseando venir a entrenar al gimnasio. Y con eso quería acabar, que se me había olvidado. ¿Algo de esto relacionado con esto? No, lo que sí es importante, creo, no parar. No parar. No dejar... No parar. No parar, mínimo, pero no parar. Muy bien, tío, pues nada. Un placer y nos vemos en el siguiente capítulo.